Bien, vamos a explicar de la manera más breve posible, pero más completa, cómo funciona la tabla de préstamo. Esta tabla que la tenemos aquí no es más que una plantilla de Excel que no necesita ser instalada ni nada, solo necesita como prerequisito tener Excel instalado, cosa que la mayoría de computadoras tienen para trabajar. Pues simplemente le hacemos un doble clic como cualquier archivo y en cuando nos abra nos va a preguntar que necesita hacer actualizaciones y eso de datos. Podríamos darle que sí o que no, da igual realmente lo que contestemos, porque los datos realmente no lo está sacando de ningún lado, solamente son archivos y cosas que dependencias. Bien, pues una vez que estamos aquí, aquí tenemos 4 datos eh, que están puestos ahí a modo de ejemplo. Pues lo primero es que si una persona se nos acerca a que le hagamos un préstamo, en esta casilla que están aquí llenamos y ponemos, por ejemplo, a Pedro Veras, por ejemplo. Pedro Veras. Y la fecha en que Pedro ha venido ha sido pues día 6, ya que tenemos 5. 6/02/2019. Pedro vino mañana y nos va a solicitar 12,000 pesos, por decir algo, y lo va a pagar en un plazo de 10 meses. 10 meses con un interés mensual, una tasa de interés de 3%. Podría ser, bueno, menos, más, no sé, mensual, que al año sería un 30%. Pues esto generaría, si fuera de pagos mensuales, generaría 3,600 pesos, ya que es saldo absoluto, que el interés se calcula a través del monto total. Y eh, bien, pues aquí serían 3,600, que en total a pagar sería, al final del periodo, sería 15,600 pesos. 10 cuotas, ya que es mensual, y cada cuota sería 1,560 pesos. Aquí se le pone una nota, por si quiere ponerle una nota, no sé, un estado bien dicho, que es con el que nos ayudará a buscarlo más tarde en caso de que queramos buscar los pendientes, atrasado, abonado, etcétera. Bien, aquí ponemos una observación que quisiéramos poner, que nos aparecerá aquí, y aquí elegimos cómo va a ser la modalidad de pago, si va a ser diario, semanales, quincenales o mensuales. Pues en este caso está mensual, pero si le damos en quincenal, pues ya ve que ahora la cuota han cambiado a 20 y que el monto que va a pagar en las cuotas son 780. Sigue siendo el mismo porcentaje, sigue siendo lo mismo de ganancias, solo cambia el valor de las cuotas y el tiempo en el que los va a pagar. Pues vamos a dejarlo en mensual. Si fuera semanales, dice que son 40 cuotas, pagando 390. Si fueran diarios, pues serían 52 cuotas y pagando 300 pesos. Lo vamos a dejar en mensuales. Una vez que tenemos aquí, le damos a este botoncito que dice enviar para que se nos rellene para acá. Pues aquí nos lo ha puesto todo aquí. Si queremos modificar algo de lo que enviamos aquí, podemos hacerlo, pero no es necesario poner nada. Aquí esto nunca se llena esta casilla, ya que esto lo hace automáticamente el programa, genera un ID de ese préstamo. Pues si todo está correcto, bien podemos corregirlo aquí, y luego que lo tenemos aquí le damos a enviar nuevamente y se nos actualizará aquí. Una vez que lo tenemos, le damos en guardar. Y aquí tenemos ya Pedro Veras con los datos que hemos agregado: 12,000, plazo 10, interés 3, interés mensual, eh, interés anual de 30, el mensual es 3, y así sucesivamente están todos los datos que tengo. Pero ¿qué pasa? Bueno, ya tengo aquí mi base de datos, porque aquí me van a aparecer todos los préstamos que he realizado durante todo el periodo que llevo prestando, por ejemplo, y utilizando esta tabla. Pues en un momento quiero buscar a alguien, por ejemplo, quiero buscar a José. Pues pongo José aquí arriba y le doy en buscar, y me va a aparecer José González, que es el que empieza con José. Si quiero que me arroje todos,
pues simplemente no pongo nada, ningún criterio de búsqueda arriba y le doy en buscar. Y bueno, entonces me tira todos. Pero ¿qué pasa si yo tengo dos Carlos, por ejemplo, aquí y le pongo Carlos? Pues me va a buscar, a arrojar todos los Carlos que tengo. Si fuera Carlos Hernández, entonces ahí ya le pongo, por ejemplo, y ya ahí me pone Carlos Hernández porque ya he delimitado más la búsqueda. Pero pongamos Carlos para que pongamos un ejemplo. Entonces, Carlos solo. Ahí tenemos tres Carlos. Entonces, queremos uno específicamente, pues simplemente elegimos el ID, que ese sí es único, y elegimos, por ejemplo, que quiero el Carlos del medio y le pongo el ID 1, le doy a buscar, entonces ya aquí tenemos el Carlos del medio. De la misma manera puedes buscar por fecha, por capital, por cantidad de cuotas, por estado, o sea, por lo que quiera buscar, lo digita aquí arriba, tal cual está aquí abajo, y o las primeras letras de esa casilla y por ahí va a buscar. Bien, una vez, ¿por qué buscar? Porque en esta casilla, vamos a darle para que tire todo, recuerden que no ponemos nada para que nos tire todos los resultados, y no ponemos nada para que arroje todo. Entonces, queremos modificar o eliminar alguno de estos, pues la manera de eliminarlo es de la siguiente manera. Si se dan cuenta, la primera fila está resaltada en este color naranja. Es la única que modifica, que hace modificaciones. Entonces, la fila 14 es la única que hace modificaciones. Así que si yo quiero editar, por ejemplo, cuando edite, se me ponen los datos aquí para yo cambiar lo que quiero. Pero supongamos que yo quiero Carlos. Y Carlos, entonces yo tengo que hacer que se me ponga aquí. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente quiero el Carlos 1, pongo el 1 aquí y le doy en buscar. Entonces ya tengo a Carlos 1 en la fila 14. Desaparecieron los otros, obviamente, porque solamente con ese ID está solo ese. Entonces una vez que lo tengo aquí, le doy en editar. Él me dice que si estoy seguro, le doy a aceptar. De lo contrario cancelo. Me dice modifique los campos requeridos y luego pulse guardar. Pues yo aquí a Carlos quiero ponerle que es Carlos Peralta, por decir algo, y le doy en guardar. Entonces ya aquí se me ha guardado Carlos Peralta y me ha modificado el ID. Ahora me le ha agregado el ID 7 porque ya lo he modificado y se guarda con un nuevo ID. Pues bien, entonces una vez que tenemos, también para eliminar es del mismo modo. Si quiero eliminar, por ejemplo, busco al 0, el ID 0, y le doy en eliminar y me dice que se eliminará el dato seleccionado de la fila 14. Le puedo dar a cancelar, pero en este caso si quiero, le doy a eliminar. Me dice los datos fueron eliminados, se carga y aquí vemos que sigue aquí. El dato aparentemente sigue aquí, pero realmente no está. Fue eliminado realmente. Y vamos a comprobar. Vamos a eliminar, por ejemplo, a Pedro, que es el 6, que ya está seleccionado ahí. 6, le doy en buscar y le doy en eliminar. Me dice que el dato fue guardado y si se dan cuenta, Pedro ya no está. Pedro ya no está aquí. Lo que pasa es que los datos se actualizan y va asignando los valores reasigna los valores a los que continúan en la lista. Bien, pues ya que lo tenemos aquí, bueno, nos va a decir el total prestado que tenemos, el total que vamos a cobrar con los intereses y el total de interés que tenemos. Eso es de los artículos de los clientes que estamos viendo. Por ejemplo, si yo pusiera aquí Carlos, aquí me dice que hay, en lo que estoy viendo aquí, hay 20.000, diferente a lo que se mostraba ahorita, que eran 4 personas. Si es solo uno, pues no me va a decir aquí lo de todo lo que se muestra aquí, me va a dar el total de lo que yo tengo. ¿Y por qué así? Porque podría ser que yo quiero que me busque los que son atrasados.
y le doy en buscar. Entonces los atrasados me va a decir cuánto yo tengo de atrasado, cuánto, qué me representa eso en interés y en todo lo que, o lo pendiente o el estado que le ponga. Pues bien, podría darse caso que podríamos hacer un scroll a esto y está medio perdido, pues simplemente le damos a esta casillita y nos lleva otra vez al inicio. Pues ya aquí tenemos buscar, guardar, eliminar y editar. Ya tenemos todo aquí. Estos datos se guardan aquí en esta base de datos. Pues si queremos venir y modificar algo manualmente, pues lo hacemos aquí sin ningún problema. Pero de aquí lo hace automáticamente. Esos datos se mandan para acá, para la base de datos. Pues bien, una vez que ya tenemos todo, configuramos todo el préstamo y todo esto, lo guardamos aquí, todavía no hemos generado las cuotas y nada de eso. Entonces venimos a esta parte aquí donde dice saldo absoluto y en saldo absoluto vemos que el que creamos fue Pedro Veras, como se dan cuenta, con 12.000, 10 cuotas, etcétera. Venimos aquí y vemos que aquí está Pedro Veras con 12.000, lo que va a pagar, las cuotas y todos los detalles que teníamos atrás. Aquí esta parte que está en rojo es la que debemos modificar nosotros. Aquí le ponemos la dirección, el teléfono y su cédula si lo queremos. De lo contrario dejamos vacío lo que no queremos llenar. Pues bien, una vez que lo tenemos aquí, pues él empieza y dice, bueno, ya esa persona debe pagar de acuerdo a la fecha que yo establecí, que fue hoy, por ejemplo, la fecha de mañana. Él dice que el día 8 de marzo le corresponde pagar la cuota 1, 1560. Pues cuando él viene y me paga 1560, bien, y aquí le pongo la fecha, por ejemplo, la fecha de ese día que va a pagar. Entonces ya aquí él me va a decir el monto pendiente, el total de las cuotas que ha pagado y todo lo demás hasta que se quede en cero. ¿Cómo añado una cuota? Esto no me permite añadir nada más que aquí. Y aquí pues simplemente le doy aquí añadir cuota y le pongo la cuota 2 porque la 1 se me generó y le doy a enter o aceptar. Y aquí ya me creo la siguiente. Le doy por ejemplo la 3 si quiero seguir. Y así siguiente si no en cancelar. Aquí podemos ver que el domingo 7 de abril es la siguiente cuota. El domingo 7 de mayo es la siguiente cuota y así. Si fueran quincenales también calcularía las fechas mensuales, quincenales, semanales o diarios. También calcula la fecha de acuerdo a la modalidad de pago. Bien, pues aquí le ponemos los mismos 15.000, arrastramos porque es el mismo valor y aquí va diciendo lo que llevo pagado, el monto que me está quedando pendiente y la fecha. Pues bien, una vez que tenemos esto aquí, yo podría, por ejemplo, al final podría imprimir esto para que el cliente me lo firme aquí cada uno, pero como necesito añadir las cuotas aquí, pues tendría que imprimir uno distinto cada vez. Pues podría hacer que cuando el cliente termine de saldar, ya que esté en cero, imprimimos esto y que el cliente nos firme aquí o que nos firme aquí, ya que ese cuadrito queda en blanco, esos botones no salen cuando se imprime. Pues una vez que lo tenemos aquí, le damos en imprimir y cuando le demos en imprimir se va a imprimir esta parte de aquí. Esta parte se va a imprimir aquí. Y podemos dársela al cliente como una nota de saldo o archivarla en caso de que queramos o lo que queramos, en fin, en imprimir. Pues si queremos limpiar las casillas, que todo esté limpio, por ejemplo, porque probablemente guardamos un cliente y eso, entonces, y no nos permite hacer nada más, pues le damos en limpiar casilla, nos pregunta si queremos eliminarla, pues, limpiarla, sí, pues aquí se nos limpia todo. Si queremos añadir otro cliente, pues cambiamos aquí lo que queramos y por ejemplo le ponemos aquí Juan, por ejemplo, y cuando venimos aquí vemos que ya tenemos Juan. Bien, ya que lo tenemos, ¿qué más nos queda? Bueno, nos queda la parte de guardar cliente. Entonces una vez que tenemos esto aquí, ya cuando se generó, se supone que ya la primera cuota se generó y no tenemos que generar otra. Pues, o sea, vamos a generar otra cuota cuando le corresponde pagar. Entonces le damos en guardar cliente
¿Y qué pasa con guardar cliente? El archivo de este cliente se ha guardado en la misma ubicación de este libro. Donde usted abrió el libro, ahí va a estar. Que ese libro debería estar en una carpeta. Y si se dan cuenta, aquí tenemos a Juan. Juan, ¿qué pasó con Juan? Juan me generó un archivo que es el archivo que yo voy a utilizar para Juan. Le doy a habilitar contenido, siempre me va a preguntar eso, le doy en continuar. Y aquí tenemos Juan, pero sin todas las pestañas que teníamos aquí. Un archivo solo para Juan. Entonces aquí, cada vez que Juan venga, pues yo le voy a añadir una cuota, por ejemplo, y voy a hacer todo lo que tenga que hacer con Juan aquí y le doy a guardar. Y así, de la misma manera, vamos a dejar decirle que no. De la misma manera me va a generar aquí todos mis clientes, se me va a generar un archivo para que yo tenga mis clientes organizados y pueda trabajar con ellos sin ningún tipo de problema. Bien, pero resulta que cuando él me paga, yo le quiero dar también un volante. Pues este volante está aquí. Se me genera este volante donde dice el monto que le presté, el pendiente que tiene de saldo, el tiempo en meses que lo tomó, la cantidad de cuotas que le corresponden, el monto de las cuotas, pago anticipado, si aparte de la cuota también quiere abonar algo, pues aquí que se le agrega a esta parte, se lo debita. Y, y aquí el pago y el abono que me va a decir aquí cuánto es lo que él ha depositado. Pues aquí están las otras descripciones, la fecha, esto se genera automático con los datos de aquí y aquí su firma y eso, y cuando le doy a imprimir pues se me imprime este volante. Hay que cambiar algunas cosas aquí de acuerdo a donde se va a utilizar y así, y el nombre y ese tipo de cosas. Pues bien, una vez que hace eso, pues se le entrega al cliente ya sin ningún problema. Y esto ya sería todo. Esta parte aquí vemos sobresaldo insoluto. Esa es una parte que aún está en desarrollo, no está terminada. Pero la parte realmente de la tabla es esta. Son estas partes. Este sobresaldo insoluto que es un poco menos frecuente en los préstamos que no son tan pero que a futuro va a funcionar. Va a tener esa nueva mejora para hacer los cálculos sobre saldo insoluto y poder añadir las cuotas de manera automática aquí, o sea, mediante una casilla y ese tipo de cosas, la fecha y ese tipo de cosas. Pero mientras, esta es la parte que está totalmente funcional y así funciona la tabla.